Saludos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Proverbios nos dice la palabra de Dios en el capítulo 16, el versículo 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Dios nuestro Padre es un Dios misericordioso. Y no es porque nosotros hayamos actuado en justicia o digamos que somos buenos. Esta misericordia de Dios viene de la eternidad hasta la eternidad. Y esta misericordia de nuestro Padre Dios ha venido entonces con su pueblo, aún en aquella época. Nuestro Dios es un Dios de justicia y verdad. Por eso esa justicia de nuestro Padre obra misericordia en nosotros y hace que el pecado se aparte y hace que venga el perdón de nuestro Dios, corregir el pecado. Pero además, con ese reconocer a nuestro Padre, con ese recibir a su Hijo Jesucristo en nosotros, podemos entonces apartar el mal. Qué precioso, la misericordia de Dios, desde siempre. Miren, en el desierto, cuando el pueblo de Dios, mientras Moisés estaba en el Sinaí, les recomiendo leer los capítulos 32, 33 y 34 del libro de Éxodo. Cuando Moisés estaba en el Sinaí, en el monte Sinaí, hablando con Dios, mientras eso el pueblo estaba construyendo un becerro de oro, pecando contra Dios. Entonces dijo Dios a Moisés en el versículo 10, en el capítulo 32, ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Miren, Dios muchas veces, aún cuando inundó la tierra, tuvo misericordia y se salvó a Noé y su familia. Aún cuando Abraham le suplicaba al ángel de Dios que no destruyera Sodoma y Gomorra, que si habían 50, que si habían 30, que si habían 40. Y Dios entonces al justo sacó de ahí, de Sodoma, y lo salvó con sus hijas. Aquel que hacía doler su alma en sufrimiento por el pecado de esos pueblos, los destruyó a Sodoma y Gomorra. Pero Lot, su siervo, fue salvado. La misericordia de Dios en todo tiempo y en todo momento. Con David, con todos los profetas cuando fueron llevados cautivos, cuando tuvo misericordia y envió quienes reconstruyeran su templo, reconstruyeran el muro, volvió a llevar a su pueblo. Tantas cosas cuando nuestro Padre Jehová entrega a su único Hijo por su misericordia para reconciliarnos con Él y pudiéramos recibir salvación, vida eterna, y pudiéramos tener herencia espiritual, pero también material. Los justos heredarán la tierra. Muy bien. Por eso entonces es tan bello que Dios le hablaba como su compañero a Moisés, cara a cara. Por esa entrega, por ese compromiso, porque él se postraba, oraba, ayunaba hasta 40 días esperando que Dios perdonara a ese pueblo. Aunque Dios le prometía hacer un pueblo mucho más grande para él. Dice entonces en el libro de Miqueas, en el capítulo 6, los versículos, en Miqueas 6, los versículos 6 y 8. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo?
Miqueas 6, versículos 6 y 8. Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. Si agradará a Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite. Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Dice el versículo 8. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Lo veíamos ahora, tener temor de Dios, humillarte ante mi Dios. Pero también nuestro Dios, que es un Dios de justicia y verdad, tener justicia y hablar verdad. ¿Quieres misericordia de Dios? Esa es la misericordia divina. Dice en el libro de Miqueas, en el capítulo 2, en el capítulo 7, el versículo 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Otra vez, hermanos, cada que tú lo pidas, nuestro Señor Jesucristo respaldaba esta palabra, confirmaba esta palabra de nuestro Padre, su inmensa misericordia, cuando Él decía: ¿cuánto perdonaré? Porque Pedro le preguntaba: ¿cuánto perdonaré a mi hermano? Y Jesús repetía: 70 veces 7. ¿Qué pide Dios de nosotros? Sacrificios no quiero, dice Dios, sino misericordia. Misericordia quiero y no sacrificios, dice nuestro Dios. Daniel decía en el capítulo 9, dice en el capítulo 9, el versículo 9, de Jehová es el tener misericordia. Oseas 6:6 dice: misericordia quiero y no sacrificios. Ven, hermanos, volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Es precioso esto porque esto se cumple en el libro de Tito. Es una promesa maravillosa. En el capítulo 3 nos dice el versículo 8, el versículo 7, perdón. Para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos, conforme a la esperanza de la vida eterna. La misericordia divina, la misericordia de nuestro Padre Dios, sin merecerlo, por su gracia, a través de su Hijo Jesucristo, a través de no soltarnos de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Y dice bien claro ahí, que me gustaría también que leyeran bien ese capítulo 3 de Oseas, de Tito, cuando dice que no es por nuestra justicia, que no es por las obras. Misericordia quiero y no son los sacrificios. Que hagamos buenas obras, si nos pide, que hagamos buenas obras. Pero queremos heredar, queremos ser esos herederos, entonces debemos de buscar la misericordia de Dios. Es una misericordia que va de la eternidad a la eternidad. Bendiciones, hermanos.